Señores, ya estamos en el set del Café con Leche, en la entrevista de la mañana aquí en Boreal Televisión y por supuesto viene la recomendación de Cabral. Cabral, ayer aprovecho para darle un saludo a don Salvador Sadala. Cruzaste por la Fui y saludé al viejete allá y la verdad es que, señores, hay que ir a Almacenes Salvador, porque ahí hay ofertas increíbles y una cristalería finísima. Y unas porcelanas importadas de Alemania, excelentes. No, ahí de hay verdad una que sí, tienda. sí. Y usted viene y dice todos los días lo mismo aquí. Yo le dije a Salvador, le voy a dar un boche al Cabral. No, porque cuando tiene las ofertas, yo a lo que... No, una broma, Cabral. No, broma, pero es bien. para- Si Almacenes Salvador, más que una tienda, una multitienda, para el exigente gusto de gente como usted, ropa para todas las edades, miscelánea, bisutería, efectos para el hogar, pero sobre todo, su gran almacén de tejidos, el más grande del Cibao, con venta al por mayor detalle, en la Bartolomé Colón, frente al antiguo aeropuerto Cibao. Y ahora que está hoy, frente al antiguo, al vigente Parque Central. Hoy frente al Parque Central. Sí, voy a cambiar, pues ya no es el antiguo. Denominado Parque Ecológico Municipal. Municipal, que no le veo ese apellido. Ay, porque se no- Robert Espinal es nuestro invitado en el día de hoy, el historiador Robert Espinal es el invitado nuestro. Agradecemos que haya aceptado esta invitación a venir a conversar con nosotros y le damos la bienvenida, Robert, como siempre. Muchas gracias. Buenos días para ustedes y para toda la teleaudiencia que en este momento está en sintonía con el programa. La idea justamente, estamos en el mes de la patria, Juan Sebastián señalaba que este año uno tiene la percepción, que es una palabrita que está de moda, de que está pasando sin pena y sin gloria, que las mismas instituciones encargadas de reseñar y destacar los valores patrios como que este año están tímidas. ¿Tú lo sientes de esa manera? Más o menos, aunque como cada año se hacen las respectivas actividades, en enero pasado se hizo un programa que no se pudo desarrollar a plenitud porque la lluvia lo impidió. Pero en Santiago, que es una ciudad que tiene su tradición en ese sentido, pues se ha cumplido. Hay un programa similar para febrero y después de febrero vendrá marzo, que en este año tendrá la particularidad, como ha sucedido en otros años anteriores, de que no habrá el desfile militar porque el 30 de marzo coincidirá con la Semana Santa. Pero sí ha estado, sí, por la Semana Santa siempre lo... O sea que ponemos por encima de las efemérides del Estado, sí, el interés de la iglesia, lamentablemente. El concordato, ese que firmaron. No, concordato no. Yo lo digo así. Generalmente, la complicidad por temor. Cuando cae en Semana Santa, se ha hecho, lo que se ha hecho es que se ha trasladado el desfile para una fecha posterior, se ha hecho en abril. Creo que el año antepasado se hizo en abril, el desfile militar. ¿Y qué tiene que de incompatible lo militar con la iglesia? No sé, es una cosa que siempre se maneja así. Eso habría que hacer una pequeña investigación Porque para uno. los ejércitos católicos son los que más han matado gente en la historia. Mataron más que los alemanes, ¿verdad? Bueno, La Inquisición. ¿Cuánto mataron los templarios? una estadística por ahí. No, yo las tengo. Sí, yo las lo sé, estadísticas yo lo sé. históricas y tú las tienes. Pregúntale a Pero los, yo sé que tú eres hombre boca de Mauser. pregúntale a los judíos en el muro de las lamentaciones. ¿Por qué le llaman el muro de las lamentaciones? Comenzaron a llevar una masa. ¡Plan, plan! Bueno, pero este año no hay En nombre desfile de Dios, militar porque todo el porque mundo- coincide. En marzo no lo habrá. No, exacto. O En sea, marzo. el Estado se rinde ante la iglesia. Bueno, eso es una información que yo no la manejaba. Qué raro, porque eso siempre ha sido así. eso Sí, es pero una cosa. no la manejaba, lo confieso públicamente. ¿Y qué se hace? E incluso yo recuerdo cuando uno de los anteriores, hace mucho ya de eso, hace como 8 años, 10 años, uno de los anteriores gobernadores, cuando vio la situación, llamó al arzobispo y le dijo, mire, monseñor, vamos a acogernos si no habrá el desfile militar este año. Ajá. Pues, así se maneja así, sí. Vean esto. Es que le temen a los Eso es curas. como que No hay movamos por el qué. 26 de julio en Santiago de Cuba para celebrar una misa. Sí, exactamente. Sí. Robert, si mal no recuerdo, es tu penúltimo, o tu libro más reciente, El de Duarte. el de Duarte, que una vez lo comentamos aquí Hace mucho. en el programa, donde en muchas oportunidades escuchamos a gente en los medios de comunicación hablar de que Duarte murió en la pobreza, que Duarte terminó en una indigencia extrema, cosa que en tu libro tú dices que no fue así.
Mira, lo que sucede es que por documentación que publicó en la década de los años 70 el Instituto Duartiano, se ha demostrado que es lo contrario. Duarte nació rico, vivió rico y murió rico. Duarte, de hecho, nunca fue pobre. Pudo haber tenido altibajos económicos como lo puede tener cualquier otra persona. Pero de ahí a decir que murió pidiendo por la calle como un indigente, etcétera, etcétera, eso nunca. De hecho, los descendientes colaterales que viven en Venezuela están claros en ese sentido y lo dicen claramente porque eso está demostrado documentalmente. La condición en la que Duarte, las condiciones reales en las que Duarte pues murió en Venezuela. Cabral es uno de los que sustenta la teoría contraria. Yo lo sustento, inclusive tuvo que buscarse la mortaja que se la regalaron. Vamos, ahí están los documentos. No, entonces, yo no digo que la familia de Duarte, los Duarte Ayala en Venezuela, sean ricos, porque parece ser que Duarte tuvo una amargura tan grande que se apartó de su familia. Y eso está ahí también. Y entonces los documentos que publica el Instituto Duartiano, eso no... Y yo vi en Venezuela la casita donde murió, que está cerca de la iglesia esa de la parroquia, Santa Rosalía. Una pregunta de... Entonces, no era un lugar despampanante para... Y también está la imagen de otra casa que es mucho más amplia, una casa solariega muy bonita, muy amplia, muy cómoda. No, pero donde él murió está ahí. Esa no la vio Cabral. Esa no la vio. No, ahí está la targa. Aquí murió Duarte. Esa documentación que publicó en los años 70... Termina, Ramón. Pero el caso no es que cómo muriera Duarte. Exactamente. Eso es lo de menos. Eso es lo de en cierto menos. aspecto. Si este país Exacto. ha honrado el pensamiento político de Duarte Ese es el o punto. lo ha matado. Ese es el punto. Ese es el punto clave de Sí, todo sí, esto. sí, Al sí. día de hoy, a 174 años. ¿Qué tú opinas? 174. Que no lo ha honrado. Ni no solamente el de Duarte. Ni el de Duarte, ni el de Luperón, ni el de Pedro Francisco Bonó, ni el de toda la gente que se ha matado por este país y que ha luchado por este país. Claro que no. Estamos muy lejos de todo eso. La ausencia de la enseñanza de la doctrina duartiana en las escuelas, ¿tú crees que ha sido un elemento primordial para esa ausencia, para ese desconocimiento y ese poco amor a la patria? Repíteme la pregunta, porque hay una... Yo hablo de la ausencia de la enseñanza. Exacto, ya, ahora sí, Caisi, la ausencia de la enseñanza, exactamente. Exactamente, eso habría que revisar el programa que se haya hecho desde el MINER en ese sentido. ¿Y ustedes los historiadores no juegan un papel importante en esa revisión? Deberíamos, porque el MINER siempre ha tenido sus propios historiadores. O sea, el MINER nunca, hasta donde yo sé por lo menos, nunca se ha abierto en ese sentido ni nos han convocado, que yo sepa por lo menos. Y por que yo eso- sepa, quizás lo hacen y yo no me entero. Por eso los libros de historias están repletos de inexactitudes y groserías históricas. Mi pregunta de ahorita, la documentación que publicó en los años 70 el Instituto Duartiano, ¿proviene de Venezuela o es un relato anecdótico o son documentos fehacientes? Sí, es documentación relativa a las propiedades de Duarte y de su familia. Ese tipo de documentación, título de propiedad de la época, de cómo se manejaba todo eso y todo el patrimonio que tenían los Duarte aquí en la República Pero Dominicana. teníamos constancia del patrimonio de los Duarte en Venezuela. En Venezuela, sí. Hay un libro que publicó una descendiente colateral de Duarte, que está también en la biblioteca del Instituto Duartiano, una señora apellido Ayala Duarte. No Ella ha recuerdo ahora. venido aquí Sí, al ella ha país. venido aquí al país. Y se le ha rendido, ¿cómo se llama? Honor y toda la cosa. Hizo sí. una... Y ella defiende la postura de que Duarte realmente tuvo un patrimonio, incluso... ¿Esa es la opinión de ella o ella tiene documentos? No, ella en tiene su obra? documentos, sí, claro, claro. Este señor, Carl Sonny Rojas, que estuvo mucho tiempo en Venezuela investigando, dio con el asunto, incluso hasta descubrió que Duarte fue un próspero comerciante que negociaba con caucho y como era un hombre culto y tenía ideas políticas de avanzada, cayó muy bien en la sociedad de Venezuela y por eso ingresó a una sociedad de jóvenes que se llamaban Joven Achaguas. Para los amigos televidentes que no nos están comprendiendo, Achaguas es el nombre de una comunidad de Venezuela y los jóvenes de esa comunidad formaron esa institución e incluso Carl Sonny Rojas hasta llegó a afirmar
que Duarte hasta participó en el proceso de, ¿cómo es que se llama cuando se hace una constitución nueva? Eso tiene un término jurídico que ahora se me escapa. Creo que es así. En una constituyente. En una de las constituciones de uno de los estados de Venezuela, pero eso todavía está pendiente de investigación porque hay que seguir profundizando más. Pero es un dato importante. Hay otro dato, me parece que José Gabriel García lo conoció en la última etapa. Sí, sí, sí. Inclusive hay un relato que dice Sí. que él mismo, en su impresión, no ve a un Duarte que estaba en condiciones Sí. muy Eso es económicamente interesante. propias. Es el padre de la historia nacional. Sí, sí, sí. Eso es interesante porque precisamente en un dato así se da la contradicción y la contradicción anima el debate. Eso es bueno. A por Duarte eso. lo traen en el 1874, ¿verdad? Al país, ya muerto. Tú dices el cadáver. Sí. A 1884. 84, O sea, perdón, los restos, lo que 84. quedaba ya. Lo- Sin Lilis, sí. No, Sí. Lili no, un grupo de ciudadanos. O sea, Lili dio la facilidad de como presidente. bueno, pero por otras cosas. Sí, Sí, no por otra cosa, porque él se proyectaba como nacionalista. Sí, tuvo el Estado que costear eso. Sí, sí, sí. ¿verdad? sí. Porque la familia de Duarte no tenía condiciones. Era el padre Villini, ¿verdad? El que estaba... No, estaba en Meriño. Meriño, Perdón, Meriño. Enríquez y Carvajal y, Siempre lo confundo. Y Emiliano Tejera. y Emiliano Tejera. Exacto. Meriño fue quien pronunció la homilía. Sí, en la catedral. Hay una anécdota que no ha sido desmentida de un íntimo amigo de Meriño, y él preguntó a ese amigo, ¿qué debo decir ante la figura de este pobre hombre? Sí, sí, sí. Y el amigo le dijo, di que murió en Venezuela vendiendo velas. Eso no ha sido desmentido. Esa anécdota la conocí yo Y precisamente. por la un repitió sacerdote. Meriño en ¿Qué voy a más de decir una este pobre oportunidad. hombre? Sí. ¿Qué puedo yo decir de este pobre hombre? Sí, sí, sí. Porque así fue que vimos a Duarte. Sí. A quien revive a Duarte en este país es Joaquín Balaguer en los 12 años. No, pero hay que precisar el dato histórico. Ese grupo de Trujillo ciudadanos- lo utilizó como un mecanismo, un recurso frente a Haití. Sí, sí, sí. Pero quien revive la figura de Duarte es Joaquín Balaguer. Con el panteón de los padres de la patria. Duarte estuvo 40 centenario de años la muerte. excluido de la vida nacional desde que salió del país. Sí, Y eso se esos sabe. ciudadanos se pusieron a retomar la historia, fruto de una situación que se quería denominar lo que hoy es el Parque Colón, la plaza, con el nombre de Parque Duarte. Tú dices en Santo Domingo. En Santo Domingo. Y eso trajo una andanada de crítica Sí. a favor y en contra. Y estos tres ciudadanos organizaron la traída de Duarte Sí, sí, sí. al país. La famosa apoteosis en la apoteosis de homilía Duarte. a Duarte cuando se estaba exhumando sus restos. Pero se debe a estos tres ciudadanos, es verdad, no se conocía. Félix porque- María del Monte también participó en eso y su discurso se conserva. no se conocía porque la clase dominante dominicana, con sobre todo Santana y después un poco con Báez, excluyeron la figura de Duarte por su condición rectilínea. Ahí es donde está. Y si no es por esos tres ciudadanos, Duarte quizás no hubiera sido repatriado su resto en 1880. Vamos a invitar a Cabral de la Torre para sentarlo aquí en la silla y no, conversar, porque el invitado de nosotros es Robert Espinal. Eso es verdad. Eso es. Entonces, Robert, ¿qué papel desempeña la batalla del 30 de marzo para la independencia dominicana? La batalla de Santiago del 1844 fue la segunda contienda que se dio inmediatamente antes de la declaración formal de guerra del Estado dominicano hacia el Estado haitiano. Gracias por la... Sí. Por lo tanto, desempeñó un papel importante porque fue lo que ayudó a definir la situación en cuanto a tomar una decisión frente a lo que estaba pasando con Haití en ese momento. Mucha gente todavía, y esto hace que yo retome lo que había dicho ahorita Juan Sebastián en el sentido de que los libros están llenos de inexactitudes, etcétera, etcétera. Mucha gente todavía sigue creyendo y diciendo y hasta confundiéndose en el sentido de que ¿qué independencia fue esa que con un solo tiro en la puerta de la misericordia de que ya todo estaba definido? No, es que eso fue simplemente un solo momento
de todo el proceso que comenzó en 1838 con la fundación de la Trinitaria, hasta llegar al 1844, en esos 6 años se hizo todo un trabajo político finísimo en toda la parte este de la isla de Santo Domingo, lo que es hoy la República Dominicana, en donde Duarte y toda la gente que se le sumó al proyecto, incluyendo los señores del sector conservador, pudieron construir un discurso político a partir de la realidad que todos estaban viviendo en ese momento. Era por lo menos relativamente fácil convencer a la gente de la propuesta de Duarte, porque una serie de medidas que había tomado el gobierno de Juan Pedro Boyer que habían caído mal, como por ejemplo subir los impuestos de la parte este de la isla de Santo Domingo, prohibir el juego de gallos, quitarle una parte de su terreno a los terratenientes para arrendarla o para regalarla o para prestarla a la gente de Juan Pedro Boyer, quitarle también todas sus propiedades a la iglesia, en fin. Medidas como esas habían caído mal en la población, y a eso se le sumaba el hecho del maltrato que los militares haitianos le hacían a la población. Entonces, frente a esa situación, para Duarte y todos los demás fue fácil o más o menos fácil articular un discurso político y convencer a la gente de separarse definitivamente del gobierno haitiano, como reza en el texto del juramento, donde hay 2 objetivos de carácter político. El primero, separación definitiva del gobierno haitiano. Yo siempre subrayo lo de definitiva. Separarse. Lo que Juan Pedro Boyer había unido, Juan Pablo Duarte lo había separado, los 2 Juanes. Juan Pedro Boyer por un lado, Juan Pablo Duarte por el otro. El segundo objetivo político que se desprende del primero es implantar una república libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera. En aquella época, en el tinglado de la política internacional, a nivel de potencia se hablaba de España, de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, sobre todo para todo lo que tiene que ver con el Caribe. Entonces, lo del 27 de febrero fue un momento culmen, pero fue solo eso, un momento que es parte de todo el proceso que, repito, empezó en 1838 con la fundación de la Trinitaria. Se manifestó el 27 de febrero del 1844 y concluyó en 1856 con la guerra de independencia, como le llaman unos, o guerra de la separación, como le llamó José Gabriel García, citado ahorita por Cabral de la Torre, o guerra dominico-haitiana, como le llamó Emilio Rodríguez de Morici. Nombres como Asua, Santiago, Cachimán, La Estrelleta, El Número, El Memiso, Santomé, Las Carreras, son los nombres de las batallas que componen las campañas militares a través de la cual se dio todo ese proceso, y ese proceso en sí no se difunde, no se estudia, no se conoce a profundidad, en detalle. Aquí los muchachos no saben que hubo una guerra y no saben tampoco que hubo una declaratoria formal de guerra, un documento de fecha 19 de abril del 1844 que, entre otras firmas, tenía la firma de Juan Pablo Duarte, y que puedo recordar un segmento del texto específicamente donde dice que la República Dominicana le declara la guerra a Haití como nación dañina y enemiga, utilizando específicamente esos términos porque ya habían ocurrido 2 batallas, una en Asua y otra en marzo. Entonces, después que se declara formalmente la separación, en una fecha tan cercana al 27 de febrero como lo fue el 4 de marzo del 1844, ya Charles Hera Rivière, al frente del ejército de su país como presidente de la República de Haití, había conseguido el permiso del Congreso Nacional de su país para cruzar la frontera e invadir militarmente el territorio dominicano, invasión que se dio por el norte y por el sur en Asua, donde el ejército haitiano fue detenido. El plan era llegar a Asua, ocupar la ciudad y seguir a Santo Domingo. Llegar a Santiago, ocupar la ciudad y seguir a Santo Domingo en una operación que los militares, en el vocabulario militar, le llaman pinza. Entonces, al no darse ese plan inicial, viene entonces la declaratoria de guerra formal, ya mediante un documento de carácter jurídico y con valor histórico actualmente, y por eso es que se dan todas esas campañas militares y ese proceso de guerra que terminó en 1856 y que fue ratificado la conclusión del proceso al año siguiente con la firma de un tratado de paz entre ambas naciones, pero después de todo un proceso de guerra. ¿Cómo estaba la situación política haitiana
en el momento de la separación. De desorden. Porque Ah. había muchas, ¿cómo se llama esto? Muchas aspiraciones por el Espérate, poder. voy a hacerte una pregunta sobre la escaramuza del 30 de marzo. Que ustedes llaman... Consíguemele un poquito de agua Hasta los cañones de aquella época que echarle agua por eso. sí. Sí, de eso se encargaba Juana Y Saltitopa. el mito de Juana Saltitopa. Pero no eran esos los Era cañones. que brincaba de Río Yaque a... Adiós, No le Ramón, falta respeto pero- a Juana de la Merced Trinidad. No, pues yo no le estoy faltando el Según respeto. estos dos caballeros, ese personaje no existió y a veces hasta lo denigran. Ya. No, yo Pero no ¿cuál he era la dicho- pregunta? Yo no he dicho que no inexistencia. existe. No hemos hablado. Perdón, de- Ramón, déjenme, si me van a dar un chance. Termina. No, yo no he Termina. hablado de inexistencia de Juana Sánchez. Termina. El mito de que venía No he podido como hablar. cargando en esa época desde el río Yaque al cañón del Parque Inver. Eso es un mito. Mi pregunta Como es- el otro mito que se anexó de que el río se tiñó de sangre. Claro que es un disparate. Bueno, pero son los disparates que se constituyen en la historia, lamentablemente. Te vamos a tener que invitar a otro programa para yo poderte hacer la pregunta, porque no, como dice Atahualpa. Cabral no te deja. No, el río tiene mucha agua hoy. Mi pregunta es lo que ustedes llaman la batalla de Santiago. Ajá. ¿Cuántos hombres teníamos los dominicanos en esa batalla? Se habla, según datos de la época, de unos 4.000. O sea, una sola columna del ejército de Pierrot tenía 2.000, ¿verdad? Se habla de que cuando... Perdón, Robert. Se dice que el ejército haitiano era 3,5 veces superior al dominicano. Sí, sí. Casi 4, ¿verdad? Sí, se habla de 10.000. Exacto. Se dice que el ejército haitiano tenía mucho mejor armamento. Aquí tuvimos que salir a pedir. Ahí estaban los bidós, ¿verdad? Que tu papo. No teníamos armas. No teníamos armas. Ay, gracias. Entonces, ¿cómo un ejército 3 veces inferior, mal entrenado, compuesto en un 80% Es de una pregunta civiles, interesante, yo quiero que me la contesten, Claro, en un claro. 80% de civiles desarmados, ¿no sería que Pierrot se devolvió cuando le dijeron la noticia o le metieron el cuento de que habían matado a Herar en Haití? Es una pregunta como de abogado. Esto parece una audiencia, estamos en el tribunal. Sí, dale para allá, Robert. Entonces, y ahí te juez. Entonces, la pregunta es muy válida y es importante y es lo siguiente. Lo que ocurre es que como producto de la situación de desorden que había en Haití, en ese momento, el ejército haitiano estaba desmoralizado. No hay que ser militar para uno saber que en una situación de guerra el elemento moral es sumamente importante y no solamente en el ámbito militar, en todos los ámbitos. Si ustedes no tienen, por ejemplo, el ánimo para venir al programa y vienen arrastrando los pies, no van a rendir como rinden siempre. Entonces, son los propios historiadores haitianos, empezando por Jean Praismar, un historiador haitiano muy bueno, que vino aquí al país y que incluso hay una foto de él tomada en Palacio conversando con Trujillo. ¿Fue diplomático? Sí, fue diplomático. Aquí. Sí, claro. O sea, él conoció bien el país. Yo él vino tengo mucho su aquí. obra completa. Pero se casó Exactamente. con una rubia francesa. Ese gran haitiano. ¿Y por qué tú dices eso? Tú siempre tienes que meter Bueno, Pero vamos a una seguir pasta de la jabón. respuesta. Dame- no, que yo no te- Vamos no he a aterrizado seguir en la respuesta. respuesta. No he aterrizado en la respuesta. Entonces, como había esa situación de desorden, de caos, de desmoralización, lo que llegó aquí no era ni sombra de lo que salió de Haití, porque al menor descuido se iban los militares haitianos. O sea, no había todo un aparato bien montado, salían incluso sin la, ¿cómo se llama esto? Sin los habituallamientos, sin los alimentos. De hecho, hasta cometieron errores básicos de no traer las balas que se correspondieran con los calibres de la artillería. Decía Napoleón Bonaparte, cuando veas a tu enemigo cometiendo un error, no lo interrumpas. Ese error nos favoreció. E incluso don Román hablaba de que cuando cruzaron el río se le mojó la pólvora. La desorganización, cuando no hay un plan bien llevado, bien organizado, una moral alta, que se tomen en cuenta todos los detalles, todo termina en desastre. Otra pregunta, perdón Ramón con esa. Si la situación política haitiana no hubiese estado convulsa y Haití hubiese dispuesto sus fuerzas como las tenía, ¿hubiese habido separación? Probablemente no. Bueno, pero vea, Probablemente. magistrado, perdonen. Don magistrado, no tenemos la pregunta. No, magistrado. Si mi madre tuviera 2 ruedas, fuera una bicicleta. Sí. O sea, esos son elementos, es una especulación de que tú no Ah, sabes no, si pudo espérate, haber no sido. importa, no importa. Es que Actualmente Atahualpa, existe lo que se yo te llama voy a hacer una Es que eso la no historia tiene nada que ver. factual. No, Sí.
No es una especulación, estoy hablando Un Es un supuesto. razonamiento. que yo he estudiado la batalla de Santiago. Él concluye que aquí no hubo batalla. No, hubo Que aquí mira, no hubo un una pero perdóneme Cabral, porque usted tiene media hora y no ha dejado que el invitado hable. que no le dejamos. No, usted no ha dejado. Yo voy con preguntas concretas y con señalamientos que ustedes han hecho aquí en el programa. ¿Qué ustedes dicen? No hubo un muerto de parte de Santiago y de aquel lado hubo muchísimos muertos. ¿Cómo se explica eso? Juana Saltitopa enfriaba otros cañones que no eran los cañones de la... ¡Ey! No, eso no es lo que se ha dicho. Pero este hombre no es fácil. Pero este es un programa que lo ve mucha gente, no diga eso. No, pero lo dicen ellos. ¿Ellos quiénes? Ellos No, ellos no. Yo he dicho ellos que es no. un mito. Juana Ellos no. Saltitopa. con el En cañoncito cuanto a ese. lo de los muertos, o sea, en cuanto a de que no ¿No hubo... me permite antes de que tú contestes? mamá. ¿Hubo batalla o no? ¿Participó Inverno, el otro? Ahora Fernando Valerio. ¿O llegó tarde? Engañaron a Pierrot, que no entró a Santiago. Se quedó en hoy Cuesta Colorada. Lo que vino fue la avanzada. Puede ser. Y dime del parte El parte de guerra, de guerra Que lo del redactó general Inver. Inver. Concluyo ahí. el 5 de abril del 1844, porque él tenía que dar cuenta a sus superiores de lo que había pasado, aunque él fuera general. Entonces, porque tengo que ahora dividirme, entrar con la pregunta de él para después pasar a la pregunta tuya, que si hubo o no hubo bajas y muertos de parte del ejército haitiano, claro que sí. Eso quedó desmentido por el general Olegario Tenares, que siendo un joven de unos 22 años y estaba ahí, después lo entrevistaron y un periodista, no recuerdo de qué ciudad dominicana, publicó después el reportaje y eso salió publicado en la década de los 70 en uno de los números de la revista de las Fuerzas Armadas. Sí hubo bajas. Lo que ocurre es que no hubo una contabilización y a la hora del parte de guerra, el general Inver no no habló de las bajas dominicanas por dos razones. Por un lado, porque según lo que se ha podido ver, no habían muertos oficiales de alta graduación. No había, por ejemplo, un coronel muerto, no había un teniente coronel muerto, etcétera, etcétera. Y por otro lado, porque a la hora de él sentarse a redactar el informe para enviarlo a la Junta Central Gubernativa, ese dato lo encontré en el Archivo Histórico de Santiago no hace mucho, un sacerdote, amigo de él, le dijo: general, no diga toda la verdad. Lo de las bajas, diga que no hubo ninguna baja y atribúyaselo a la divina providencia, porque este es un pueblo muy creyente. Y si usted lo redacta así, eso va a levantar la moral del pueblo dominicano. Por lo tanto, yo aprendí con don Román. Ustedes tres conocieron mucho a don Román Franco. Ya, correcto. Te iba mucho al archivo a molestar a don Román. No, al contrario. No lo provoque, No sigue. es verdad, Sí, sí. va a dejarla ahí para tranquila. Yo aprendí con don Román que en la guerra la primera baja que hay es la verdad. Y después lo vi en un libro de metodología de investigación histórica. Por lo tanto, los partes de guerra hay que leerlo con pinza. Hay que ver, hay que poner en duda la duda metódica de la que hablaba René Descartes, poner todo en duda, confrontarlo con otros documentos, confrontarlo también con la doctrina militar de la guerra, ver los factores sociales, los factores psicológicos. Ve, por ejemplo, ese asunto de Juana de la Merced Trinidad. ¿Tú recuerdas lo que decía don Román Franco? Don Román Franco decía siempre que no era cierto que ella estuvo ahí porque ella era meretriz. Y que eso se lo enseñó a él, su profesora, la señorita Ercilia Pepín. Y él decía, doña Ercilia Pepín se ponía roja de pique cada vez que le hablaban de Juana Saltitopa. De Juana Saltitopa es un apodo, de Juana de la Merced Trinidad. Entonces, después, yo nunca lo contradije a don Román, nunca me atreví. Yo era un muchacho en ese momento, ya era un señor mayor. ¿Con qué moral iba yo a contradecirlo? Pero resulta que, razonando, si ella era meretriz, pues eso era precisamente lo que le permitía estar ahí entre hombres. Se habla de que ella estaba ahí animando las tropas, voceando mala palabra. Era una mujer que siempre andaba con un lengua mime, que se fajaba la trompa con los hombres. Andaban siempre dos mujeres atrás de ella cortándola. Ese era más o menos, digamos, el perfil de Juana de la Merced Trinidad. Murió en Mari López, víctima de un pleito, la mataron a puñaladas. O sea, una mujer así, brava, corajuda, que se faja la trompa con hombres. Que vino a Santiago, porque ella no vivía aquí. Exacto, era de La Vega. Los veganos defienden a Juana de la Merced Trinidad, la defienden. Entonces, que si hubo o no hubo batalla, ¿cuál es el problema con eso? El problema es que lo que ocurrió aquí un 30 de marzo del 1844 no tuvo
porque no podía tenerla, las dimensiones de las batallas, por ejemplo, que protagonizó Simón Bolívar, la batalla de Ayacucho, la batalla de Junín, etcétera, etcétera, y mucho menos las dimensiones de las campañas militares de Napoleón Bonaparte. Eran dos excolonias, dos países pobres, matándose por un territorio pequeño, y eso no tuvo las grandes dimensiones, eso no fue una epopeya ni mucho menos. Fue algo chiquito, pero fue algo lo nuestro. Es como me decía a mí un militar amigo mío, habrá sido chiquito, pero hay que ponerle muy alto porque es parte de lo nuestro. Y era lo que había en ese momento. Pero no hubo confrontación entre dos ejércitos, que es lo que dos puñados de hombres. Si tú quieres, llámale un pleito a los machetazos. Si tú quieres, llámale así. Hubo la carga de los macheteros. Sí, porque se son mucho el machete. Sí, entonces hubo confrontación. No, Hubo confrontación. el señor, el general Fernando Valerio, él lo sabe, llegó tarde, a mediodía, y se puso en donde estaba el cementerio de hoy, que hay una bomba. Una bomba de gasolina para allá abajo. Y no avanzó, porque ya le había llegado el mensaje a Pierrot que le mandaron Inver Pero entonces la carga de los macheteros, según tú, no existe. No existió. No tomaron curso en la acción. Doctor Robert, dígame. Valerio sí tuvo una participación. De hecho, en la Academia Dominicana de la Historia, en los 70 o en los 60 por ahí, la revista Clio publicó unos trabajos muy buenos al respecto. Y ya se sabe a ciencia cierta que él era capitán en ese momento. Bajó de Sabana Iglesia con un grupo de hombres y pudo tomar participación. ¿Es que llegó a las 3 de la tarde? Sí, no, a las 3, muy temprano en la mañana. Yo no sé de dónde no importa. Están los datos ahí. No es que yo estoy inventando y se quedó en ese cementerio. Pero aguántense, Dios mío, ¿por qué incontinencia ustedes tienen hoy? Ustedes no, mucha gente. El caballero aquí. Los fusiles franceses que tenían las tropas haitianas eran fusibles de 1.200 metros de alcance. Que es mucho decir. Mucho decir. O sea, una carga de macheteros hubiese sido infructuosa. No, yo no he dicho que no hubo batalla, hubo una escaramuza. Ahora, que sirvió como símbolo separatista, es otra cosa. Sí, otra cosa. Porque fue utilizada como propaganda por la misma iglesia para acendrar la dominicanidad y para exaltar el patriotismo. Sí. O sea, que es otra cosa. Pero en términos militares fue una escaramuza. Pierrot se devolvió. No sé, Ramón dice que fue por una estrategia de que le metieron un cuento. De Inver, le mandó un parte de guerra. Pero no entró a Santiago. Entraron los scouts. No lo dejaron entrar. ¿Los qué? Los scouts, las avanzadas. Entonces, Robert, ¿qué te parece? Era imposible que 10.000 hombres, tropas extremadamente entrenadas, con fusiles de largo alcance, no diezmaran 300 macheteros, no. Pudieron haber bajado con colines y machetes, pero eran campesinos, sin adiestramiento militar, además en una zona donde supuestamente era una sabana. Eso era un tiro, negro, no al blanco, era un tiro negro. Hagamos lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Se le puede reconocer con la debida base todo lo que haya que reconocerle al ejército haitiano. Ahora bien, ¿cuál es el punto más importante según lo que yo puedo ver? El punto más importante es que el objetivo que ellos tenían, que consistía en tomar la ciudad de Santiago y mandar entonces una avanzada hacia Santo Domingo, ese objetivo no se logró. Si tú vas muy artillado a una... Bueno, tú como abogado, por ejemplo, si tú ves que un abogado va a la audiencia con el expediente bien estudiado y con todos los códigos y toda la cosa, y por H o por R, ese abogado no logró su objetivo, él va a seguir siendo un abogado preparado, pero no logró el objetivo de ese día. Así mismo pasó aquí. Si aquí con gilet y ¿cómo se llama esto? Y alfileres. Y con alfileres enfrentamos la situación y logramos que ellos no se apoderaran de Santiago, pues triunfamos. Ese era el objetivo. Ese es el punto. No, el objetivo haitiano no se logró. Ahora, yo lo que quiero destacar al final. Ese no es el punto fundamental. Pero Pierrot cogió la ciudad de Santiago. El mito. Haití se descuidó. Aquí hubo escaramuza. Se descuidó. Nos separamos porque Haití se descuidó. Como dije ahorita, un pleito a los machetazos.
pero triunfamos. Y además los haitianos no estaban cohesionados ya desde No, la pero reforma de Prelin. Pero ¿qué me importa a mí? Qué bueno que estuvieran así los Claro, haitianos. Pues, claro, a favor nuestro. Debieron ponerse locos El todos y resultado matarse fue entre bueno, ellos. pero no es que hubo batalla. Eso fue para levantar la Fue- no, nacionalismo. Fue un momento histórico en el que Hubo una decidimos- escaramuza. Oh, termina Ramón. Oye, no, que- Debemos invitar a Ramón y sentarlo ahí. Yo dije que lo vamos a sentar aquí para que hable. Un día y de a esto vamos a Robert, invitarlo a él. Robert, mira, ya estamos pasados de tiempo con 3 minutos. Pero Vamos a cambiar los papeles. No, mira, Robert viene para acá. Yo me siento ahí. a Robert, te vamos a poner aquí la próxima Cabral vez. aquí. Y a Cabral lo vamos a poner ahí para entrevistarlo. Pero hay un dato que hay que destacar de todo esto. Y fue lo que, para sintetizar, fue lo que dijo Robert. Señores, esto comenzó en el año 38. 1838. Terminó en 1856. 56. O sea, 12 años enfrentando las intenciones de invasión de Haití. O sea, no terminamos con la separación del 1844. 12 años después es que finalmente No, y que lo termine España. logramos que esa gente se tranquilizaran allá y entendieran que este era un territorio libre. 12 años después. Lo termina España. Terminan si las Haití incursiones hubiese militares. sido, si Haití hubiese sido un país organizado en eso, no hubiese sucedido la separación, por más heroísmo que hubiésemos tenido. Pero si hubiese sido un país organizado, Ahora, no fuera como ¿Tú está sabes hoy. lo que es una vergüenza? Un gueto. Y que voy a aprovechar a Robert aquí. Que se celebre el mes de febrero, que se escoja el monumento a los héroes de la restauración para llenarlo de casetas de entidades privadas llenos de caretas de lechones y no haya una sola bandera dominicana, coñazo, en ninguna de esas casetas. Te apoyo ahí. Porque hay un grupo llamado FUISI. ¿Cómo se llama la vaina esa? Musi, El FUI, la vaina esa, el Frente Musi. Unido Independiente. Así que se llama el partido, el FUI. ¿Verdad? Musi. Porque hay Yo no una conocí vaina ese ahí partido. que lo Yo que no conocí ese partido. Sí, el FUI, el Frente Unido Independiente, el FUI. Así se llama. Pero óyeme, da vergüenza que sea febrero y que en ninguna de esas casetas, aprovechando el mes de la patria, se coloque una bandera nacional. Bueno, tenemos que despedir, A mí me señores. dan ganas de Robert, salir a medio el monumento Robert, y gracias prender toda esa por vaina estar ahí. con nosotros. Siempre. Todavía nos queda mucho mes de la patria. Exacto. Eh, Porque para Santiago, marzo es un el mes mes de la patriótico patria. todavía. Y la promesa está. Mira, desde ahora, Cabral, tú te vas a sentar ahí. Exacto, y Robert se va a sentar aquí. Y Robert se va a Y sentar otra cosa, aquí. yo voy a traer los últimos textos aprobados Tráigalo por también. educación. Es interesante eso. Eso hay que Tráigalo verlo. para hablar de eso. analizarlo. Señores, gracias. Feliz resto del día. Esta noche nos vemos a las 9 en este canal de Boreal Televisión en Q. Siga con nuestra programación. Nos vemos mañana.